Nuestro invitado de hoy es toda una institución dentro del periodismo. Paquiño se ha ganado la excelencia a lo largo de más de 40 años de ejercicio de la profesión, fundamentalmente en los grandes periódicos andaluces. Créanme que es un honor recibir en Cuéntame a don Francisco Paco Correal. Bienvenido. Bien hallado. Qué placer. Recíproco. ¿Por qué eres periodista, Paco? Pues, si te soy sincero, todavía no lo sé. Hay muchas cosas que ayudaron o que pudieron precipitar cuando mi hermano y yo íbamos a casa de mi tío Ramón a coger los periódicos antiguos, los periódicos que él recibía como abogado, un prócer importante de la ciudad. Los llevábamos a casa, les echábamos una ojeada, porque tampoco éramos dos niños todavía, y luego los llevábamos a vender como chatarra cerca de la clínica del doctor Fleming, y por ahí a lo mejor empezó la curiosidad. El novio de mi tía Encarni, un novio que tuvo que trabajaba en prensa, mi tío Ángel, que ha trabajado toda su vida en los periódicos, una serie de cosas, y el tremendo susto que le di a mis padres cuando en COU elegí como optativas matemáticas especiales, física y pedagogía, que daba don Ulpiano, por aquello de que si al final no había otra cosa, pues elegir magisterio, y cuando de pronto digo que periodismo, y mi padre dice, bueno, ¿y por qué has elegido esas asignaturas? Digo, bueno, pues siempre sumar y restar siempre vendrá bien, ¿no? Y al final los números tienen su poesía y me han sido muy útiles, porque en COU me acuerdo que los que querían estudiar periodismo en Puertollano, Sicilia, Simancas, otros compañeros, pues elegían asignaturas más bien de humanidades, ¿no? Yo elegía asignaturas de inhumanidades. ¿Tú crees que la profesión de periodista debe ser una profesión vocacional? Pues yo creo que sí, sobre todo por una razón fundamental, porque la vocación no acabas de descubrirla nunca. O sea, el que la descubre enseguida, mal asunto, porque hay un componente en el periodismo que yo creo que es esencial, aparte de las circunstancias éticas y profesionales, que es la curiosidad, ¿no? Saber qué hay, qué es aquello que no se ve. Esa vocación nunca se muere, y entonces como no se muere nunca se descubre. Comienzas tu andadura en el diario Lanza. Efectivamente, mi primer reportaje, que fue, yo creo, la única exclusiva que he dado en mi vida, un reportaje que titulé La fuente agria desjarrada. Era un reportaje de denuncia, como esas canciones protesta, publicado en el verano de 1975, todavía en vida de Franco, en el que denunciaba que los jarros de la fuente agria, las jarras, habían sido sustraídas. Y entonces, bueno, fueron repuestas por el ayuntamiento, con lo cual mi reputación de periodista se vio acrecentada. Luego no he vuelto a conseguir nada tan importante en mi vida, ¿no? Bueno, eso no me lo creo. A cambiar la realidad. Pero sigamos adelante, ¿no? Después vas a Sevilla a hacer prácticas en el Correo de Andalucía y te quedas. Sí,
Llegué el 2 de julio de 1977, fui por un periodo de 2 meses y esos 2 meses se han convertido en 47 años. Casi nada. Después trabajas también en el Diario 16 de Andalucía, El País y el Diario de Sevilla, ¿no? Sí, he tenido la fortuna de participar en el parto de 2 periódicos, el Diario 16 de Andalucía, que nace en la primavera de 1982, ese año mágico. He empezado en periódico en el 77 en El Correo y en el 82 en Diario 16, que son, yo creo, los 2 años esenciales de la democracia, ¿no? El año de la legalización de los partidos y el año del triunfo socialista con el Mundial de España, y luego en el 96 empecé en El País y también he asistido al nacimiento del Diario de Sevilla, que es, para un periodista, es una de las experiencias más agradables, a pesar de ese desgaste tremendo de los números cero. Los números cero son como los entrenamientos de los futbolistas, marcas goles que no sirven para nada, ¿no? Tu carrera profesional está jalonada de importantísimos premios, a saber, por ejemplo, guionista fuiste, bueno, importantísimos premios que podemos enumerar si tú quieres. No es preciso. Yo creo que, mira, pero los más importantes los has conseguido tú. El mayor premio es cuando vas por la calle y alguien te dice, y alguien te reconoce y te dice, yo lo leo a usted, o me gusta cómo escribe. Eso es. Pero sí, he tenido la verdad que la suerte de haber conseguido galardones, que sobre todo pensando en mi familia, porque uno se premia, el trabajo te premia por sí solo, ¿no? Cuando tú haces bien un trabajo, eso ya es un premio. Pero la gente que te acompaña en un oficio como este, que también es sacrificado, porque son muchas horas, es como estar como un piloto de avión que nunca sale de su ciudad, un avión de interiores, ¿no? Como yo digo. Entonces, bueno, pues... Guionista con Jesús Quintero en El Loco de la Colina. Otro parto importante, otro parto bonito, también en el 82, con Jesús Quintero, con mi amigo Jesús, de quien puedo presumir de haber aprendido tanto, y que además asistió como testigo a uno de los pocos juicios que yo he tenido como periodista, por meterme con un juez de paz, y por ese juicio me perdí la boda de mi amigo Fernando Muela. Fernando Muela, no pude ir a su boda, no pude ir a la boda de Fernando Muela. Por ese juicio no pude ir a la boda de mi amigo Juan de las Peñas por una entrevista con Chávez, y no pude ir a la boda de mi tío Ángel. Lo tienes muy grabado eso, ¿eh? Sí, la boda de mi tío Ángel y mi tía Paqui me la perdí por un examen de filosofía. Es que los filósofos no tienen perdón de Dios. Biógrafo de Rafael Gordillo, el futbolista que fue del Betis y del Real Madrid. Sí, somos como vidas paralelas. Hombre, yo nunca he sido del Betis ni del Madrid, pero nacimos el mismo año, él debuta en primera el año que yo llego a Sevilla, y luego, a partir de convertirme en su biógrafo, pues después me convertí en su amigo, ¿no? Y es una de las personas dentro del mundo del deporte y del mundo en general, que más lejos ha llegado y que con más sencillez lo ha vivido, porque ha jugado 75 partidos con la selección española. Bueno, y es un gran futbolista, ¿no? Sí, ha sido extraordinario. Me acuerdo de un partido que jugó España contra Dinamarca, y el seleccionador danés decía que había tenido pesadillas pensando cómo contener las carreras, las incursiones de ese hombre que jugaba siempre con los calcetines caídos. Sí, señor. Más de una docena de libros, incluidas las series Historias del Autobús y Plaza Nueva. Sí, yo quizás sea el periodista que más veces he ido a la Plaza de España. Plaza Nueva es una serie que hice con entrevistas de alcaldes y concejales, y luego Plaza de España es una de mis series favoritas, porque la Plaza de España, tú sabes que es es una de las partes de la exposición iberoamericana de 1929, que la diseñó Aníbal González, y están allí los bancos de todas las provincias españolas, y yo fui buscando gente de cada una de esas provincias, pero residentes en Sevilla, y lo hice 2 veces, o sea que le he dado dos veces la vuelta a la Plaza de España.
Naturalmente estamos hablando, creo que es mundialmente conocido, pero estamos hablando de Sevilla, obviamente, ¿no? Sí, es curioso además porque cada banco tiene un hecho histórico, casi todos relacionados con bodas de reyes, con conquistas, con batallas, y sin embargo el Banco de Ciudad Real tiene su referencia, por supuesto, es Don Quijote y su escudero. O sea, un hecho... Y los que hemos estado en Sevilla hemos ido expresamente a verlo. Y a fotografiarse en ese banco. Tengo aquí también, Paco, Cómo sigue llorando Sevilla, un libro, bueno, que has hecho un trabajo tremendo sobre la Semana Santa de Sevilla. Sí, eso es un compendio de reportajes, gracias a un editor, a mi amigo Miguel Gallardo, pero incluye algunos textos nuevos, incluido cómo descubro la Semana Santa de Sevilla gracias al autobús del Ceuta después de un partido Calvo Sotelo-Ceuta, Domingo de Ramos de 1980. Yo lo tenía en la memoria, tenía ese dato, pero necesitaba contrastarlo, y cuando fui a la hemeroteca y vi que el 30 de marzo de 1980 era Domingo de Ramos y que el Ceuta había jugado con el Calvo Sotelo y que a pesar de perder 2-0 tuvieron la gentileza de traerme en autobús desde Puertollano, porque no había billetes de tren. Me dejaron junto al Hotel Fleming en Sevilla, en la Puerta de Carmona, y yendo para la pensión me crucé con la primera cofradía que vi en mi vida, la Cena. Cada vez que veo la Cena me pasa como con la canción de Richard Cochante. Bueno, luego nos cuentas cómo te acuerdas de la canción de Richard Cochante, y también hablaremos después del Calvo Sotelo. No podría estar esta entrevista completa si no hablamos del Calvo Sotelo. No, pero vamos a seguir adelante, si te parece, ¿no? Porque a mí me encanta, por ejemplo, Azabache de Talentos, 25 años, 26 entrevistas. Esa fue una serie en Diario 16 Andalucía. La expo duró 26 semanas. Y las 26 semanas anteriores, cada semana yo buscaba un personaje de relieve para que hablara de tres cosas: de Sevilla, de América y de la exposición. Entonces, claro, hay gente como Alberti, como Saramago, Paco Raval, Lebrijano, Muñoz Molina, Butragueño, Jesús Quintero. Entonces, todos eran hombres, salvo una mujer, Rocío Jurado. Pero ella tapaba a todos los hombres, y por eso ella fue la estrella de un espectáculo que se llamó Azabache, con Estrellita Castro, María Vidal y una cuarta que ahora mismo no la recuerdo, que era muy buena, ya me vendrá el nombre. Y entonces, como el espectáculo era Azabache, yo le puse Azabache de Talentos. Cuando uno lee tu biografía, figura como un hito importante haber sido pregonero de la Feria de Puertollano. Sí, precisamente el otro día que se disputó en Sevilla la final de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y el Mallorca, yo le contaba a los amigos que otra final de Copa del Rey que jugó el Mallorca contra el Barcelona y que la perdió en la tanda de penaltis, lo vimos en un bar después del pregón de la Feria de Puertollano, con el alcalde de entonces, Casimiro. ¿Qué recuerdos tienes de ese momento? Pues recuerdos agridulces, en el sentido, muy agradables, pero agridulces en el sentido de que fue en abril de 1998. Yo estaba trabajando entonces en El País, ese mismo, por esas fechas me habían elegido padrino la promoción 92-97 de periodismo, y es, perdón, coincide con el final de mis padres en Puertollano, porque ya mis padres piensan que ya todos sus hijos se han ido, todos los polluelos se han ido y entonces ya ellos empiezan a buscarse, y es cuando ya se van para Málaga. Y íbamos a venir con me iba a acompañar mi mujer y una de mis hijas, pero al final me acompañaron mis dos hijas porque mi suegra se puso muy mala esa noche y no se puso quedar con ella, ¿no? Entonces es una mezcla, pero por supuesto el pregón fue una experiencia, y además luego tuve la suerte de publicarlo
en un libro que me editó Julián, Intuición... Julián Gómez. Sí, Julián Gómez, un libro donde aparece el pregón y un relato que se llama Comando Asdrúbal, que se lo dedico a mi padre, al señor de mis días, como yo le llamo, ¿no? ¿Qué significa Puerto Llano para ti, Paco? Pues yo creo que cada día significa más, porque perdón, no es agua agria, pero casi. Como si lo fuera. Mira, hay un poeta, Rafael Montesinos, sevillano, buenísimo, el que ya murió, que era el que más sabía de Bécquer, que yo cada vez que voy al cementerio de Sevilla de San Fernando, me paso por donde está su lápida, y tiene un poemita escrito por él. O sea, mi vida son 4 días, 3 no fueron sevillanos, llevadme a la tierra mía. La relación que él tenía con Sevilla, donde estuvo muy poco tiempo, se parece mucho a la que yo tengo con Puerto Llano, porque a pesar de que amo Sevilla, porque Sevilla me ha dado todo lo que tengo, para empezar, una familia maravillosa, y sin embargo, como yo digo, el niño que uno lleva dentro nunca se escapa. O sea, tú no puedes abrir una puerta para que el niño vete, ¿no? A esos niños no se les echa, el niño sí. Entonces, ese niño, esa infancia es puertollano. Entonces, sigue presente y de hecho, yo me he convertido, a mi pesar, en un embajador de Puerto Llano, porque cualquiera que me conoce allí enseguida me asocia con Puerto Llano y por supuesto con el Calvo Sotelo, como más de una vez ha escrito Antonio Burgos, ¿no? Bueno, nosotros humildemente contribuimos también a la grandeza y la excelencia de Francisco Correal con el Premio Nacional de Onda Cero. Hombre, eso fue un punto y aparte, porque además ese año fue además justo poco antes de la pandemia. Me hiciste muy feliz, y a renglón seguido me llamaron de la Asociación de la Prensa para concederme el premio de la comunicación de Sevilla, pero vosotros fuisteis los primeros. Porque Sevilla es el otro gran amor en tu vida. Sí, Sevilla es una ciudad muy difícil, siempre te está examinando, siempre, como yo digo, o sea, yo llevo en Sevilla mucho más tiempo que gente que a veces incluso te examinan, ¿no? Digo, si yo llevo más tiempo en Sevilla que tú, pero es una ciudad difícil, sobre todo porque a mí me gusta mucho Sevilla, pero hay puntos de Sevilla como son los toros, el flamenco, la Semana Santa, que si no los dominas, pues parece que eres un sevillano de segunda división, ¿no? Entonces, pero Sevilla es una ciudad de categoría. Conocer los entresijos, la vida de Sevilla debe ser algo apasionante, ¿no? Nunca se termina de conocer. Yo hace poco me pidieron un texto para un libro de relatos sobre Sevilla y decía que hay ciudades a lo mejor más bonitas que... O sea, es que la competición sobre la belleza de las ciudades me parece absurda. Yo creo que la particularidad de Sevilla es que en todas las ciudades hay algo que te asombra, pero en Sevilla la capacidad de asombro no tiene fecha de caducidad. O sea, vuelves a pasar una y mil veces por un sitio. Yo el otro día a unos turistas les dije, estaban en la calle Franco y decían a una persona, ¿cómo se llega a la Giralda? Y yo decía, Dios mío, qué suerte van a tener, que nunca la han visto. Y entonces me veía a mí mismo saliendo de la estación de metro y viendo el Duomo de Milán, ¿no? O sea, eso no se agota, pero tampoco se agota. Las ciudades no solo son su belleza y sus monumentos, las ciudades son lo que te han dado. Entonces, en ese sentido, Puerto Llano para mí es una mezcla de París, Nueva York y Londres. Por plane, como dice mi amigo Santiago Sánchez Traver. El Calvo Sotelo es una insignia para ti. Me acuerdo cuando el Colegio de las Teresianas, donde yo estudié, me invitó a dar la conferencia de los 50 años y la planteé como un examen. Y una de las preguntas era,
¿hay calvos con pelo? Y decía, sí, los del Calvo Sotelo. Sí, desde pequeño mi padre nos hizo socio, además eso que llevaba la empresa, y yo todos los lunes, como una tradición, voy a comprar el periódico en papel, no quiero enterarme por la noche por medios telemáticos, voy a comprar el periódico en papel y lo primero que hago es coger el As e ir a buscar a ver, y me caché, empatamos con el Socuéllamos el domingo. Eres tremenda. Bueno, imagino que aquella historia del posible ascenso a Primera División la viviste muy intensamente, ¿no? Sí, yo la promoción, ¿no? ¿Te recuerdas? La Sí. Promoción contra el Córdoba, esa la recuerdo, claro, yo tenía entonces, eso fue, creo que fue el año 68, pero que perdimos con el Córdoba, pero tuvimos la suerte, eso lo cuento yo muchas veces en Sevilla, que ese año bajaron a segunda el Betis y el Sevilla. Es una de las 2 veces que ha pasado en toda la historia de la Liga, que el Betis y el Sevilla bajen el mismo año. Bueno, entonces, 3 equipos de Andalucía van a descender este año. Casi, con toda probabilidad, cosa que no ha pasado nunca, Bueno, pues gracias a no subir a primera, pudimos ver al Betis y al Sevilla Pero Paco, yo hablo de ese instante, de esa competición con la Real Sociedad. En ese momento que el Calvo Sotelo decide de motu propio no ascender a Primera División. Esa lo tengo una nebulosa. Yo sí recuerdo que además con Esnaola lo he comentado más de una vez, con el portero que era de la Real Sociedad y luego fue lo del Betis, que el ascenso de la Real Sociedad a primera después de muchos años en segunda fue en Puertollano. Pero no recuerdo yo si ese partido, lo tengo menos fresco que la promoción contra el Córdoba. Pero es curioso porque tú eres un erudito del Calvo Sotelo, ¿no? Sí, pero... Sabes todo lo que hay que saber y más. Bueno, un erudito, pero muy a mi manera, ¿no? O sea, no soy un enciclopedista, pero sí recuerdo, claro, a García Fernández, a Marín. Lamenté mucho su fallecimiento y yo siempre he dicho que ni siquiera el Bernabéu te impresiona tanto como cuando ibas de niño a ver los partidos del Calvo Sotelo y oías el cierre, la puerta metálica que se cerraba para que el público no pudiera acceder de una parte a otra del estadio, porque se oían los tacos de los jugadores saliendo al césped, que decían que el campo del Calvo Sotelo junto al del vivero de Badajoz eran las 2 mejores alfombras del fútbol español. Entonces, ese ruido de los gladiadores cuando salen al circo, eso yo no lo he visto ni en el Camp Nou, ni en el Bernabéu, ni en el Etihad Stadium. Paco, ¿qué te queda por hacer? Pues montar en globo no, porque ya he montado. No sé, siempre quedan muchas cosas por hacer. Tengo pendiente un libro dedicado a mi madre, a mi madre y en el contexto y muchas cosas, ¿no? Y luego disfrutar de la familia, ver crecer a los hijos, disfrutar más de Puertollano. Vienes poco. Sí, vengo poco, ahora que existe el AVE, vengo menos de lo que debiera, pero bueno, eso, igual que voy poco a Almagro, que era un poco nuestro paraíso, porque era donde se jubiló mi abuelo Andrés como maestro panadero, pero bueno, yo soy como ese personaje de los Chuanes de Balzac que llevaba a París en el bolsillo. Yo llevo Puertollano siempre en el bolsillo. Bueno, y en el corazón, que es más importante. En el corazón también. Andrea, Carmen, Francisco Javier, junto a tu mujer, son tu vida. Son mi cuarteto por los que vale la pena cualquier cosa. Las dificultades son menores por ellos y las cosas bonitas son mucho más bonitas por ellos, ¿no? Entonces tienen a un manchego en casa que es como
tener a un australiano en Sevilla. Ellos todos son sevillanos, claro. Sí, sí, todos son sevillanos. ¿Y a qué se dedican? ¿Qué hacen? Pues mira, Andrea, la mayor, hizo filología inglesa para compensar el pésimo inglés de su padre. No te puedo hacer una idea. Claro, es que yo soy de la época en la que se estudiaba francés. Se daba francés y los raros... El bachillerato era más común. Sí. Era de francés y los raros que estudiaban inglés se salían fuera, ¿no? Eran como unos apestados. Ella hizo filología inglesa, por eso se van mis hijas y mi mujer, se van a Wembley, a Londres, a ver a Taylor Swift. Yo me quedo... Qué gozada, ¿verdad? Yo me quedo con Silvio y el Fari. Carmen estudió turismo y publicidad y trabaja en una multinacional sevillana que se llama Genova. Y Paco, que es el que nació, como se dice en Sevilla, en la Escurriura. Paco nace el 10 de octubre del 2006 y 2 días después fallece mi padre, ¿no? Entonces es como un relevo, un Paco por otro, ¿no? Si hubiera sido al revés, a mí me hubiera producido un desasosiego tremendo. O sea, si mi padre se muere 2 días antes de que nazca mi hijo, pero al ser así, lo veo como una cosa lógica y hermosa, ¿no? La muerte, cuando se ha completado un ciclo, tiene también la muerte es una parte esencial de la vida, ¿no? Entonces este niño, que es el único al que yo vine a hacer, mis hijas no, mis hijas eran otros tiempos y los padres no podían asistir a los partos, pues va a cumplir ahora 18 años, está preparándose para la selectividad y es el rey de la casa. Sí, porque las mayores están emancipadas, ¿no? La segunda se casó, sí. La segunda se casó hace 2 años, que fueron unos días maravillosos. Fueron el día 27 de mayo fue el cumpleaños de María José, el 28 de mayo del 22 el Madrid ganó la Copa Europa, el 30 de mayo me dieron la medalla de Sevilla junto a Joaquín y el 4 de junio se casó mi hija con Nico, que se ha convertido en nuestro 4.º hijo, ¿no? Sí, claro, evidentemente, ya eres abuelo, claro. Y eso es muy importante, es otra etapa. Bueno, todavía no estamos, abuelo, todavía estamos en la espera, estamos en la espera. En el camino, sí. Haciendo oposiciones. Claro, claro. Bueno, ¿y el Real Madrid? ¿Qué te parece el Real Madrid? El Real Madrid, pues fíjate, mis padres se casan el año que el Madrid gana la primera Copa de Europa, yo nazco el año que el Madrid gana la segunda Copa de Europa, mi hermano Juan nace el año que el Madrid gana la 4ª Copa de Europa, mi hermano Quique nace el año que el Madrid gana la 6ª Copa de Europa. Los únicos que han nacido en años en los que el Madrid no ha ganado la Copa de Europa son Blas, que la ganó el Benfica, que bueno, al fin y al cabo es la península ibérica, y Mario, que nació en el 75, yo soy su padrino, somos Capicúa, yo del 57, del 75, la ganó el Bayern Múnich, que yo espero que no la gane este año, porque sería señal de que las cosas se habían torcido. Bueno, ¿y a qué se debe que tengas tan excelente memoria? ¿Te acuerdas de todo, de todos los datos, las fechas? A mí hay gente que me dice que si eso lo tengo apuntado en alguna base de datos, y no, si eso fuera así, yo sería el primero en desertar, porque es un poco de formación profesional. Entonces, yo siempre, a lo mejor por un sentido de la educación, yo nunca le pregunto a la gente la edad que tiene. Yo siempre digo, ¿qué día nació? Sobre todo la fecha, porque me sitúa, o sea, la fecha de nacimiento, los años no te dicen nada, y aparte es una descortesía preguntarlo, pero la fecha de nacimiento, o sea, el año, te lo sitúa políticamente, qué pasó ese año, y luego, para que recuerdes algo, es fundamental que ocurra más de una cosa, ¿sabes? Por ejemplo, nunca se me olvida el aniversario de la muerte de Saramago, porque murió el día del cumpleaños de mi hija, ¿no? Entonces, hoy
vas relacionando Sí, hechos con fechas. Claro, o sea, Sara Montiel murió el mismo día que Margaret Thatcher, mi mujer nació el mismo día que Paul Gascoigne, yo cumplo años el mismo día que Almudena Grandes, que en paz descanse, todo tiene relación. Todo tiene... cuando te pones a leer Guerra y Paz, los 2 volúmenes, sumas las páginas y te lo juro, y si no el que lo dude, y los 2 volúmenes suman 1812 páginas, que es el año en el que transcurre la acción de Guerra y Paz. O sea, yo no sé si eso lo buscó premeditadamente Tolstoy o lo hizo pensando en locos como yo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando tengo que llamar a alguien, yo no sé archivar ni guardar teléfonos, mis hijas sí, entonces yo lo guardo con acontecimientos y eso me dura 1 minuto, pero es lo que necesito para marcar. Después ya sé... Paco, es asombroso ¿qué hubiera sido de Francisco Correal si en lugar de ser tan modesto como es, se hubiera dado pábulo de lo mucho que has conseguido, de los muchos premios y agasajos que has recibido en tu vida personal y profesional? Pero uno es como es, ¿no? Mira, yo siempre recuerdo ese seudónimo con el que Larra firmaba sus escritos, que era el pobrecito hablador, ¿no? Entonces yo creo que eso le viene bien al periodista, más que hablador, escuchador. Yo cada vez aprendo más de escuchar. A mí hay 2 verbos en periodismo que me han resultado fundamentales. Uno es escuchar y otro esperar. Esperar. Cuando algo no... yo soy un enemigo acérrimo de la inmediatez. Yo la llamo la inmediatez, ¿no? Porque nos vuelve medio idiotas. Entonces hay que esperar. Y luego tú eres lo que otra serie de personas han hecho para que tú seas lo que eres. En mi caso concreto, hubo un sacerdote que dirigía y periodista, sacerdote y periodista, que dirigía una residencia de estudiantes de periodismo en Madrid, que fue el que me recomendó, con sus dudas, porque él decía que yo era mejor persona que periodista, lo cual no deja de ser un maravilloso piropo. Es un piropo, sí, es un piropo, sí. No, tenía sus dudas y me recomendó para ir a trabajar, a hacer práctica al Correo de Andalucía. Manuel de Unciti, Donostiarra, que además luego nos casó en Triana, 12 años después. Pues él me enseñó, o sea, si yo fui a una residencia, fui de casualidad, donde había estudiantes de segundo, de tercero, de cuarto, que todos ya trabajaban en periódicos, y esos periódicos los recibíamos a diario en la residencia. Entonces, claro, éramos como Harry Potter del periodismo, ¿no? O sea, era como una escuela de... Entonces, bueno, pues sin todas esas circunstancias, uno no llega a ser lo que es, y lo del pábulo, la realidad siempre te pone en su sitio, en tu sitio. Ya no existen periodistas de raza como tú, la vida ha cambiado mucho, el periodismo también, ¿verdad? Hombre, me cuentan que hay incluso periodistas ahora que están a punto de jubilarse y no han hecho reportaje y no han salido a la calle, que no han hecho reportajes en la calle, que no menciono periódicos por no señalar, pero es que por ejemplo, antes en el periodismo era fundamental la pareja del periodista y el fotógrafo, o el reportero literario y el reportero gráfico, que éramos como la Benemérita o como las Hermanas de la Cruz, que van siempre de 2 en 2, aunque hoy he visto a 3 en una churrería. Pero esa pareja se ha disociado. La pandemia acabó también con eso, porque en la pandemia los redactores, lógicamente por criterios de salud, teletrabajaban, y los únicos que salían a jugarse el tipo eran los fotógrafos. Yo les dediqué un artículo y decía que ellos habían sido Goya y Galdós, porque habían sido los testigos de esa tragedia silenciosa que mermaba nuestras vidas, nuestra moral, nuestro ánimo, y que al final, que afortunadamente lo hemos superado, ¿no? Supongo que jubilarte para ti ha llegado a ser un trauma, ¿o no?
No, porque me ha sorprendido, no porque me he jubilado de trabajar, pero no de escribir. Entonces yo pensaba que iba a padecer la nostalgia de mecánica, pero como esa nostalgia ya son nostalgias sobre nostalgias, entonces para nostalgia la máquina de escribir, y como ya desapareció, pues entonces sentir nostalgia de ordenadores la verdad que no. Pero sigo manteniendo el contacto con los compañeros, pero la verdad que ahora entiendo que jubilación y júbilo vayan tan cerca en el diccionario. ¿Tú escribes con ordenador o escribes con esa libretilla que llevas ahí siempre a cuestas? Mira, yo he pagado, el otro día me preguntaba María José, ¿qué año terminamos de pagar la hipoteca? Digo, el 2013. Yo he pagado la hipoteca de mi casa con los garabatos, porque entrevistando hace muchísimos años a Antonio Buero Vallejo en su casa, en la calle Hermanos Miralles, con una chica, éramos corresponsales de La Voz de Avilés, se nos estropeó la grabadora era como un microondas, sí. Había que enchufarla, y Buero Vallejo era el dramaturgo de moda, o sea, era el dramaturgo que llenaba y entonces la grabadora empezó a emitir unos sonidos muy raros, él la desenchufó, me la entregó a mí, no a mi compañera, y me dijo, nos abrió la puerta y nos dijo, yo no concedo entrevistas a aficionados, y nos echó de su casa. Yo conseguí salvar la entrevista, o sea, salió una página entera en La Voz de Avilés, pero aquello me traumatizó y decidí no volver a usar la grabadora jamás. Solo la usé una vez cuando apareció por primera vez Saramago en Sevilla, que con la chica que era su amiga, que después sería su esposa y traductora, Pilar del Río, pues nos pidió que él no tenía todavía mucho conocimiento del castellano y que le daba miedo que lo transcribiéramos erróneamente. Y yo tuve que pedir en el periódico que me enseñaran cómo funcionaba la grabadora. Yo nunca, o sea, siempre he sido garabateador. En el 2005 fuimos a entrevistar a Alfonso Guerra a Madrid, a la Fundación Pablo Iglesias, íbamos un compañero y yo. Llegamos y era una mesa llena de libros que casi no lo veíamos a él, porque eran torres de libros, y entonces mi compañero, Javier Chaparro, que era él iba a hacer la entrevista política, yo la entrevista más personal, pues él coge y pone allí una grabadora que era como una pastilla de Juanola, ¿no? Pone allí, suelta la grabadora. Y yo le digo, don Alfonso, después ya, ahora no le digo don porque presumo de ser amigo de Alfonso Guerra, ¿no? Entonces le digo, don Alfonso, yo necesito más espacio porque yo tengo que poner mi garabatora, mis garabatos. Entonces un cuaderno, cuando las entrevistas importantes utilizaba cuadernos de tamaño folio para mis garabatos. Entonces claro, la grabadora minúscula y la garabatora gigante. Entonces sí, los garabatos han sido mis amigos y he perdido buena parte de la vista, la he perdido leyendo esos palotes, que son los palotes que nos enseñaban en el colegio, pero ya más sofisticados. Bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Cómo es un día normal de una persona jubilada con tanta vida interior y tan intensa? Pues mira, paso mucho tiempo fregando cacharros porque se nos estropeó el lavavajillas hace 3 años y hemos decidido, yo es que me encanta fregar oyendo la radio y tendiendo ropa, y luego pues con mis crónicas, publico 3 crónicas semanales y una columna. Luego siempre hay centenarios, siempre este año pues ha sido el centenario de Lenin, el centenario de Kafka. Yo todos los centenarios siempre me gusta buscarle un perfil local, ¿no? Buscar a Lenin un perfil sevillano es complicado, bueno, pues lo tiene, siempre encuentras, qué sé yo, cuando le hice a Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III, o sea, siempre hay cosas. Ahora estoy, si se consuma el descenso de los 3 equipos andaluces, pues quiero hacer porque en casi 100 años de liga nunca ha ocurrido.
Bueno, ve pensando en ello, que me temo que va a ocurrir. El Cadixto es el único que, pero es muy Lo complicado. tiene también complicado. Es muy complicado, muy complicado. Muy complicado. Pues la verdad es que estaríamos horas y horas hablando con don Francisco Correal, porque ya ven ustedes, es auténtico como se está mostrando en esta entrevista, pero llegado este momento solemos lanzar, como saben ustedes, un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, don Francisco, comienzo. Muy bien. Defínete como persona. Normal. Simple y elocuente. Defínete como profesional. Tenaz. ¿Cuál es tu color preferido? El azul. Cielo, mar. El azul cielo, pero por el Calvo Sotelo. ¿Cuál es tu fruta preferida? El mango. El mango. ¿Qué tipo de sabor te agrada? El sabor, el recuerdo del pan y quesito que había cuando íbamos al colegio. Curioso. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Soy un desastre. Yo siempre estaría haciendo la mili para ponerme la misma ropa. ¿Qué mascota preferirías tener? No soy de mascota, prefiero verlo en los programas de Félix Rodríguez de la Fuente. Y si por tenerlo, un elefante. Que no puede entrar en casa. Claro. Que no entra en casa, ¿no? Pero sí puede entrar en la aguja de Sí, la frase bíblica, ¿no? Ningún rico entrará por la aguja. Bueno, tu mejor virtud. Quizá la paciencia. Mi mujer dirá que no, pero yo creo que la paciencia. Tu peor defecto. A veces eso sí que es un defecto, no saber decir el defecto. Ese es mi peor defecto, no reconocer mis defectos. Tu comida favorita. Huevos fritos con patatas. ¿Y los haces tú? No, solo freí huevos una vez en casa de Pilar del Río, de la traductora de Saramago. Y te salieron mal, claro. No creo, pero me gustaría freírlos. Un libro que no sea tuyo. Empresas y tribulaciones de Macrol el Gaviero, de Álvaro Mutis, colombiano. El colombiano al que García Márquez le pasaba todos sus manuscritos para que se los corrigiera. No lo conozco. Una película. Muerte en Venecia, por lo que tiene que ver con Puerto Llano. ¿Qué vinculación hay? En sexto de bachiller, para sufragar un viaje de fin de curso a Palma de Mallorca, organizamos dos cosas: un partido de rugby, que nos estuvimos entrenando, que luego se jugó en el campo de Cabo Sotelo, y el estreno en el cine de Lepanto, con polémica, incluida con el gobernador civil, el estreno de Muerte en Venecia, de Luchino Visconti. El cine entero se llenó. Entonces, yo con Alfonso Guerra he hablado de esa. Alfonso Guerra presume de haber visto más de 100 veces Muerte en Venecia. Yo la he visto solo una vez, pero fue apoteósico, y gracias a lo que recaudamos nos fuimos a Mallorca en barco. Un actor y una actriz. Un actor, Jan Lemmon, y una actriz, Concha Velasco. Un político. Adolfo Suárez. Una ideología. Pues el liberalismo manchego. Una religión. La mía. Un programa de televisión. La clave. ¿Qué personaje público admiras? ¿Vivo?
¿O no? El cardenal Tarancón. ¿Qué personaje público detestas? Stalin. ¿Qué te pone de los nervios? La vulgaridad. ¿Qué no perdonarías? La deslealtad. ¿Qué te hace reír? Un chiste malo. Los chistes malos me encantan. ¿Qué te hace llorar? Siempre el final del apartamento, de la película de Billy Wilder. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Procuro contar hasta 10. Por eso sirven mucho los números. Que aprendiste ya en el bachillerato. ¿Eres capaz de guardar un secreto? A pesar de ser periodista, sí. Claro, pero tú conocerás muchos. Algunos. Muchos, seguro, ¿no? Y a veces, si publicar el secreto puede hacerle daño a alguien, entonces más motivo para guardarlo. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Creo que sí. Yo estoy convencido que sí. ¿Cuántas horas, en este caso, trabajas al día, ahora ya jubilado? Pues yo creo que más que antes, más que antes, porque la cabeza no deja de funcionar, no deja de estar siempre... Pero tu cabeza está muy bien amueblada, ¿eh? No por pelo, pero sí por... ¿Qué añoras de tu niñez? Hombre, pues... sobre todo la compañía de mis padres. ¿A quién eres incapaz de decir no? Esa es la pregunta más difícil. A Hacienda. ¿Tienes alguna manía? María José dice que un montón, pero yo creo que sí. A los espectadores vamos a aclararle que María José es tu mujer. Sí. Por ejemplo, me encanta hacer zapping en la radio. Nunca he sido de una sola emisora. Eso es una buena idea, ¿no? Y además y hago zapping, o sea, el zapping, hago zapping de periódicos, hago zapping de zapatos, hago zapping de casi todo, menos en el amor hago zapping de todo. Está bien matizado eso, ¿eh? Un lugar para vivir. Almagro. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Me gustaría decir rebelde, pero creo que soy más conformista. Paco, cuéntame a qué edad te convertiste en hombre. Yo creo que cuando nació mi hermano Juan, porque me hizo hermano mayor. ¿Cuántos años tenías? Acababa de cumplir 2 años. Yo creo que uno se hace hombre cuando aprende a leer y a escribir. Y eso se lo debo a Antoñita Orosa, que era mi maestra en Puente de García Rodríguez, un pueblo de Coruña, aunque ella era de Villalba. Ella era de Villalba y además era de la pandilla de Fraga. Yo la única vez que he hablado con Fraga en mi vida fue en los servicios de un hotel, en la campaña de las elecciones del 82, estábamos los dos en el mingitorio, cada uno con su oráculo de Delfos, y claro, le dije, como en ese momento no me podía dar un tortazo porque estaba él con su... Le dije, don Manuel, a mí me dio clase Antoñita Orosa, no me digas. La conocía perfectamente. Sí. Fue la famosa rueda de prensa en la que él apareció con la portada la contraportada del ABC que ponía Vota PSOE, que esa foto ha dado la vuelta al mundo, la hizo Pablo Juliá, un fotógrafo extraordinario, el fotógrafo que aparece en la foto de la tortilla, que también el cumpleaños el mismo día que yo. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Que la salud
me permita seguir viviendo cosas bonitas. Un lema en tu vida. ¿Cómo era? Es un lema además mío, ¿eh? Nadie va a morir por ti, que nadie viva por ti. Muy interesante. Y muy interesante es hacer el test como tú lo has hecho. Esto es un test. Te felicito, Paco. Para ti porque tiene mucha enjundia. Menos. Yo creo que mejora el cuestionario Plus, que es otro de mis autores favoritos. Tardé 4 años en leerlo. Cuéntame, ¿cuál es la canción de tu vida? Relacionada con Puerto Llano, Bella sin alma. Explícanos por qué y después escuchamos la canción. Pues mira, porque era la época de esas voces de los italianos. Profundas. Profundas, rotas. De San Remo. Sí. Y un día la escuché por primera vez en el bar Macías, en la máquina de discos. Cuando los bares tenían máquina de discos, alguien la puso, Bella sin alma, ahora desnúdate, esa voz. El bar Macías de las patatas bravas, gigantes, pantagruélicas. Que marcó una historia de Puerto Llano. Se te quemaban en la garganta, ¿no? O sea, yo creo que las patatas eran para que todos cantáramos como Richard Cochante. Pues así cantaba Richard Cochante. Y ahora siéntate. Esta vez escúchame. Pues don Francisco Correal, un genio del periodismo. Dígame, don Un Julián. honor tenerte aquí. Eres un espejo para muchos. Quisiéramos ser como tú. Bueno, No lo vamos a conseguir, pero que no cambies nunca, porque merece la pena que sigas siendo lo que eres, una excelentísima persona y además un excelentísimo profesional. muchas gracias, Julián. Ha sido un placer. El placer mío. Ha sido un placer pasar tanto tiempo en Puerto Llano, porque esta entrevista ha durado 1 hora, pero yo he repasado años enteros de mi comunión, de mi bachillerato, de la piscina de empleados. Eso es una novela. La piscina de obreros, la de empleados y la de ingenieros, es una novela que está por escribir. Pues te animamos a ello. Con mi padre en el trampolín. Mi padre, nadie decía el ángel como mi padre. Cuéntalo, por favor, cuéntalo. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás sin un amigo?